Muy buenos días, chicos de segundo de secundaria. Es un placer para mí saludarlos el día de hoy a través de este medio y espero que todos por casa estén bastante bien y llenos de salud. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de un tema que ya hemos trabajado correspondiente al Imperio Bizantino, para así poder culminar con quizá algunas dudas que hayan podido quedar anteriormente. No olviden por favor revisar el sistema Cubicol, que estoy agregando algunos enlaces de interés, como también una pequeña práctica dirigida, en la cual sé que ustedes van a sacar notas muy positivas. Sin más, chicos, espero nuevamente verlos en la siguiente clase. Muy buenos días, chicos de segundo de secundaria, y bienvenidos a una clase más de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar un repaso de un tema que ya hemos trabajado y que seguro conoces bastante bien, llamado el Imperio Bizantino. Podemos decir que el Imperio Bizantino fue un estado feudal centralista que se formó sobre la base del antiguo Imperio Romano de Oriente. Recibió la influencia de la cultura grecorromana y de la cultura árabe. ¿Cómo era el medio geográfico del Imperio Bizantino? Ocupó territorios en 3 continentes: Europa, Asia y África. El imperio controló la península balcánica, la península de Anatolia, Palestina, Libia y Egipto. En su máximo esplendor ocupó todo el norte de África y la península itálica. ¿Cuál es el origen de este imperio? Surgió como consecuencia de la crisis política y la decadencia del esclavismo romano. En el año 330, Constantino funda Constantinopla, sobre la antigua colonia griega denominada Bizancio. En el año 395, Teodosio divide Roma entre sus dos hijos, Honorio, a quien le otorga el Imperio Romano de Occidente, y Arcadio, a quien le da el Imperio Romano de Oriente. En el 476 cae el Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros, pero el Imperio Romano de Oriente mantiene la unidad política y pasa a ser conocido como el Imperio Bizantino, que se va a extender casi 1000 años más. En cuanto a las características que tienes ahí en ese esquemita, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, predominó la actividad agraria, el comercio va a ser muy importante para el Imperio Bizantino, en especial para su capital llamada Constantinopla. Esta ciudad va a ser el eje de la actividad comercial por ser una especie de puente entre Europa y Asia. A diferencia de Europa Occidental, pudo mantener un poder centralizado debido a la fuerte jerarquía de cargos públicos. El cristianismo fue un elemento unificador del imperio que permitió la cohesión ideológica para enfrentar a la expansión del Islam. El grupo dominante estaba compuesto por la monarquía, el clero y los terratenientes, mientras que el grupo dominado estaba conformado por artesanos, siervos y esclavos. Combinó elementos culturales de diferentes pueblos. Por ejemplo, sumó la cultura de los árabes, los persas, las del lejano oriente, como también de otras culturas. Lo que vamos a ver a continuación corresponde a una línea de tiempo de los principales acontecimientos, como también de los principales gobernantes del Imperio Bizantino, y sobre todo cómo es que este gran imperio llegó a su fin y decadencia. Bien, chicos, ya estamos aquí en la línea de tiempo del desarrollo histórico del Imperio Bizantino. Aquí vamos a reconocer la principal labor de algunos de los más destacados emperadores, como también los principales acontecimientos de este imperio tan vasto. Vamos a empezar con el emperador Arcadio, que fue el primer soberano hijo de Teodosio a la división del antiguo Imperio Romano y la creación del Imperio Romano de Oriente en el 395. Tenemos que también mencionar a Teodosio II, que firma la paz con los persas, llamada la paz de 100 años, y logra la paz con los hunos a cambio de pagar tributos. Y es aquí donde te explicas por qué cae el Imperio Romano de Occidente y no cae el Imperio Romano de Oriente, ya que los de Oriente eran muy
hábiles en cuanto a la negociación y la diplomacia, y es por eso que pudieron extenderse por 1000 años más en el tiempo. De los emperadores más destacados tenemos que reconocer a la primera Edad de Oro, que está ligada con el emperador Justiniano. Fue el más importante para el Imperio Bizantino porque llevó a su momento de mayor esplendor y también de mayor extensión territorial. Expandió su territorio hasta zonas de Europa y el norte de África. A la muerte de Justiniano, el Imperio Bizantino va a perder estos territorios. También tenemos que mencionar que en el campo del aspecto legal se crea el Corpus Iuris Civilis o el cuerpo de derecho civil. Esta recopilación de todo el derecho romano comprendía lo siguiente: el Códex o Código de Justiniano, que comprendía todas las constituciones imperiales romanas, el Digesto o Pandecta, que era la recuperación de obras de los consultos romanos, las Institutas, que era un manual jurídico para los estudiantes de derecho, y las novelas, que eran las nuevas leyes o constituciones promulgadas por el emperador Justiniano. Luego tenemos que mencionar a León III, apodado el Isauro, porque aquí se dan las querellas de las imágenes. ¿Qué quiere decir las querellas de las imágenes? Pugnas con el clero, sobre todo. También se le llamó la querella de los iconoclastas, donde se prohibió el culto a las imágenes. ¿Cuál fue el pretexto? La adoración de imágenes atenta contra el segundo mandamiento de Dios y es causa de pérdida de territorios. Esto provocó el enfrentamiento con la Iglesia de Occidente, veneradora de imágenes. También tenemos que recordar en este periodo a Constantino IX, en el cual se va a dar el cisma de Oriente en el año 1054. ¿Qué quiere decir la palabrita cisma? Cisma significa división, y es que la iglesia como tal se va a dividir en dos: la iglesia oriental y la iglesia occidental. Miguel Cerulario y los clérigos bizantinos se oponen al Papa León IX y rompen con la influencia de la Iglesia de Occidente. La causa fue la rivalidad entre el Papado de Roma y los patriarcas de Constantinopla por la supremacía de la fe cristiana. La Iglesia de Oriente empezó a realizar el culto en idioma griego y rechazó el celibato. ¿Qué es el celibato? La prohibición que tenían los clérigos de poder casarse y de conformar una familia. Entre otros emperadores destacados también tenemos a Alejo I. Solicitó la ayuda del Papa Urbano II para luchar contra los turcos selyúcidas, quienes tomaron Jerusalén, y la iglesia responde enviando las cruzadas. A partir de acá se originan las guerras de las cruzadas, que van a ser uno de nuestros siguientes temas también. Dentro de los aportes de Alejo I, concedió grandes privilegios comerciales a los genoveses y venecianos, quienes poco a poco van a ir controlando las rutas comerciales del Imperio bizantino. Las cruzadas fueron el preludio del declive bizantino. Terminaron perdiendo más territorios a manos de los musulmanes y también a manos de los cristianos de Europa occidental, hasta llegar a la parte final con Constantino XI. Durante su reinado, el imperio llegó a su fin con la caída de Constantinopla en el año 1453 a manos de los turcos otomanos. Constantinopla fue saqueada y no se volvió a saber de Constantino XI. La toma de Constantinopla puso fin a la llamada Edad Media y dio un paso a la Edad Moderna. Trajo importantes consecuencias, pues al quedar bloqueada la ruta comercial entre Oriente y Occidente, se tuvo que buscar nuevas rutas, lo que devino en la época de los grandes descubrimientos geográficos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy en este repaso. No se olviden, por favor, revisar el sistema Cubicol para que ustedes puedan observar ahí la práctica dirigida que se está subiendo, como también los links con otros videos para poder reforzar lo aprendido del día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao.